A Charlie Kirk, mientras estaba dando una charla, le han disparado en el cuello y ha muerto. Supongo que a estas alturas ya sabes quién es Charlie Kirk y sabes qué opinaba sobre Taiwán. Pero lo más importante, ¿qué tiene que ver esto con la situación actual de Estados Unidos, de Taiwán y de China? Hola Calvos, ¿qué pasa? Seguramente has escuchado esta noticia, pero me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con Taiwán y con China? Pues sí tiene que ver. Y si no sabes cuál es la relación entre la situación actual de la sociedad en Estados Unidos y en Taiwán, te tienes que quedar a ver este vídeo. Bueno, pero para empezar, ¿quién era Charlie Kirk? Era un activista y un político conservador estadounidense, muy cercano al movimiento MAGA. Pero lo importante es que se hizo famoso en internet por hacer debates con gente que opinaba diferente a él. Consideraba que era muy importante contrastar opiniones con gente que piensa diferente a ti y que además era la única manera de progresar y evitar la violencia. Además de eso, en una charla con un estudiante chino expresó su opinión sobre Taiwán, defendiendo la soberanía de Taiwán, la libertad y la democracia. Y por ello le tengo que dar las gracias. No todas las personas, incluso los taiwaneses, apoyan a Taiwán públicamente. Si te has visto sus charlas y has seguido a este personaje, sabrás que defendía la libertad de expresión y el debate, y que estaba abierto a escuchar a cualquier persona. Posiblemente hayas visto los vídeos en los que decía, pruébame que estoy equivocado. Y un tipo así ha sido asesinado. Pero creo que lo más importante no ha sido esto, sino ha sido la reacción de un montón de cuentas, sobre todo en TikTok, alegrándose y celebrando su muerte, de estadounidenses. Este hecho es muy grave y tiene mucha relación con China y con Taiwán. ¿Por qué la gente se alegraba de la muerte de Charlie Kirk? Básicamente porque decían que era un nazi y por eso estaba bien que muriese. Pero ¿por qué le llamaban un nazi cuando claramente no lo era? ¿Cómo ha llegado la sociedad a este punto? ¿Y qué relación tiene esto con Taiwán? ¿Y con China? Pues sí la tiene. La muerte de Charlie Kirk es producto de la división de la sociedad estadounidense, que está más polarizada que nunca. O dicho pa' tontos, que en Estados Unidos la izquierda y la derecha cada vez se odian más. Por ejemplo, las izquierdas en Estados Unidos piensan que Trump es un dictador. Y casualmente esto es un fenómeno que también se repite en Taiwán. En Taiwán estos últimos años hay una parte de la población que piensa que Lai Ching-te, nuestro presidente, es un dictador. ¿Han obtenido el poder antidemocráticamente? La verdad es que no. Así que ¿de dónde vienen estas ideas? De la propaganda. Del mismo sitio que vienen las ideas de que Charlie Kirk era un nazi. Casualmente en Taiwán, uno de los youtubers más importantes antipartido comunista también ha sufrido el mismo acoso. También dicen que es un nazi. ¿Charlie Kirk ha expresado alguna idea nazi? ¿Ha defendido abiertamente el nacionalsocialismo? ¿O sus ideas tienen algo que ver con eso? ¡No! Y qué curioso que el mismo fenómeno ocurra al mismo tiempo en Taiwán y en Estados Unidos. ¿Crees que es una casualidad? Yo no lo creo. A mí en mis vídeos me acusan constantemente de ser un peligroso extremista. ¿Lo soy? Obviamente no. Y no es porque yo lo diga, es porque si te ves mis vídeos, mis ideas no son extremistas. Y estoy además abierto al diálogo. A mí me acusan de que me paga el gobierno de Taiwán por decir que el gobierno de Taiwán es el mejor, sobre todo el Partido Democrático Progresista. La historia es que casi nunca hablo del Partido Democrático Progresista y alguna vez lo he criticado. Entonces, ¿de dónde vienen estas etiquetas? ¿O por qué nos ponen estas etiquetas? Las de dictador, nazi o extremista. No son periodistas, son nazis. Pues básicamente para deshumanizarnos. Eso es connivencia con el fascismo, tío. Porque si el presidente de Taiwán o Trump son dictadores, podemos justificar el matarlos. O si Charlie Kirk es un nazi o yo soy un extremista, que nos pase algo malo, no estaría mal, ¿verdad? Y qué curioso que la gente que defiende esto, por ejemplo en Estados Unidos, son principalmente gente de izquierdas que usa TikTok. Básicamente es la misma gente que cuando querían cerrar TikTok en Estados Unidos salieron a protestar. Salieron a decir que China está más avanzado que Estados Unidos. Los mismos estadounidenses. Hay mucha gente en Estados Unidos que defiende que Trump es más peligroso para el mundo que Xi Jinping. Bueno, en España también tenemos un ex vicepresidente que dice lo mismo. ¿Quién les parece una amenaza para nuestras vidas y para el futuro del planeta Tierra? ¿Si Xi Jinping o Donald Trump? ¿Te parece una casualidad? A mí no me lo parece. A mí lo que me parece es que la sociedad en Estados Unidos, en España o en Taiwán está más dividida y polarizada que nunca. Y qué casualidad que TikTok ahora mismo tiene más influencia en estos países que nunca. Por si no lo sabías, TikTok es una empresa que tiene detrás al Partido Comunista. Y por si no lo sabías, el Partido Comunista tiene una clara agenda anti-occidente. O piénsalo, ¿a quién le beneficia la polarización de Europa y de Estados Unidos? O la polarización de Taiwán, al Partido Comunista chino. Porque está trabajando desde hace muchas décadas por ser el líder del nuevo orden mundial. A día de hoy, China no se puede meter en una guerra abierta contra Estados Unidos. Pero lo que sí que puede hacer es destruir al enemigo desde dentro con la guerra cognitiva
cognitiva y creando polarización, que es exactamente lo que están haciendo tanto en Estados Unidos como en Taiwán. A Estados Unidos además los están atacando desde dentro con el fentanilo, que por si no lo sabías, los precursores del fentanilo que se consume en Estados Unidos se producen en China y se introducen en Estados Unidos a través de México y Canadá. Si esto no es una guerra, no sé lo que es. Solo que a diferencia de las guerras convencionales, en la guerra del fentanilo solo mueren estadounidenses, mientras China se llena los bolsillos. De todas formas, no nos debería de sorprender, porque China ya ha atacado al resto del mundo con el COVID, más específicamente dejando que el COVID se expandiese por todo el mundo cuando en diciembre de 2019 ya sabían que había COVID. Y teniendo en cuenta que el año nuevo chino, que es en febrero, los chinos que viven fuera de China vuelven a casa para celebrar el año nuevo, se contagiaron y esparcieron el virus por todo el mundo. Por cierto, con el beneplácito de la OMS y del resto de los países del mundo. ¿No te parece casualidad que no se haya hecho ninguna película al respecto? ¿No te parece un poco sospechoso que ningún país esté culpando a China o pidiendo responsabilidades por lo que pasó en el COVID? Ojo, que fueron 7 millones de muertos oficiales y 20 extraoficiales. ¿Y nadie dice nada? Ahí puedes hacerte una idea de la injerencia del Partido Comunista en el mundo. De todas formas, lo del COVID, a diferencia del fentanilo, es una guerra en la que murieron muchos chinos. Pero claro, al Partido Comunista le da igual las vidas de sus ciudadanos. Pueden asumir esas pérdidas perfectamente. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Mao, que dijo que China era el único país al que no le importaba que le tirasen una bomba atómica, porque tenían tanta población que si mataban a la mitad todavía tenían la mitad de la población para reconstruir el país. De todas formas, sí hay una película que habla sobre la implicación del Partido Comunista en el COVID. Míratela. Así que me parece bastante obvio que la polarización de Estados Unidos en cierta medida está creada por China, para que los estadounidenses se destruyan entre ellos. Además, es mucho más barato difundir tus ideas a través de plataformas como TikTok. Y no solo TikTok, también está Facebook, Instagram, hasta el mismo YouTube. Pero lo curioso es que en esta guerra cognitiva, Estados Unidos está en una clara desventaja. ¿Y por qué? Porque la sociedad de Estados Unidos se puede comer toda la propaganda china sin ningún tipo de filtros, pero en China tienen un firewall que les impide ver la propaganda del resto del mundo. Y la información también. Y seguro que me vienen los listos diciendo ya, pero puedes usar una VPN para ver la información del resto del mundo. Sí, lo que pasa es que usar una VPN es ilegal. Aparte que si has viajado en China sabes que las VPNs están controladas. ¿Y es Estados Unidos el único país en el que China está creando esta polarización? Obviamente no. Es exactamente lo mismo que pasó en Hong Kong. Antes de suprimir todas las libertades en Hong Kong, crearon una polarización entre los pro-chinos y los pro-hongkoneses. Y de esta forma el Partido Comunista Chino pudo controlar Hong Kong sin la intervención del Ejército de Liberación Popular. Y si vives en Taiwán y estás metido en estos temas, sabes que la sociedad taiwanesa está más polarizada que nunca. Además, históricamente la sociedad taiwanesa siempre ha estado polarizada entre verdes y azules, lo cual es normal porque los azules, el Partido Nacionalista Chino, ha oprimido al pueblo taiwanés durante 40 años, en la época del terror blanco. Pero la división que se ha creado en estos últimos años es completamente diferente. Antiguamente la gente mayor en Taiwán era más pro-China y los jóvenes cada vez eran más pro-Taiwán, lo cual tenía toda la lógica. Pero desde hace 5 años a esta parte, de repente los jóvenes aceptan al Partido Comunista Chino, no saben qué problema puede haber por ser anexionados, y esto es algo que en Taiwán antiguamente había un consenso, y de repente se ha roto ese consenso. Casualmente la mayoría de los jóvenes taiwaneses ven TikTok y Xiaohongshu, que son redes chinas, exactamente igual que una parte de la sociedad de Estados Unidos. Y esto solo es una parte de la guerra cognitiva que hace que la sociedad esté tan polarizada que puedan matar a una persona como Charlie Kirk. Sinceramente, creo que las cosas van a ir a peor y que puede que las personas que formamos parte de esta guerra cultural un día afrontemos el mismo destino. De hecho, yo estoy convencido de que China es más probable que anexione Taiwán desde dentro. Creo que eso es más probable que una guerra directa. Y creo que está haciendo lo mismo con Estados Unidos, destruirlo desde dentro. Y esa es una de las razones por las que hago este tipo de vídeos. Por cierto, estoy preparando un vídeo de colaboración en donde te voy a explicar eso en detalle. Si te interesa este tipo de contenidos, síguenos. Y mientras Xi Jinping se va a conquistar el mundo, yo me voy a hacer cosas de calvo. ¡Chao!